Don Jorge Jáuregui, él es experto en temas electorales, abogado, por supuesto, y hablamos de otro aspecto de lo señalado ayer por el presidente de la República. Ha dicho que va a tener 4 rondas, va a conversar con empresarios, va a conversar con autoridades, las que están saliendo y las electas, va a conversar con los presidentes de poderes de Estado, legislativo, judicial, del Tribunal Constitucional, y tiene otra cuarta reunión que no sé con quién es, ya me olvidé, pero sí va a haber 4 reuniones que va a tener. Sí, con los empresarios ya dije. Va a tener como 4 reuniones el presidente de la República en los próximos días, ¿no? Tratando un poco de buscar ese consenso. Pero entre otras cosas dichas por el presidente ayer, habló de la conformación de una comisión de alto nivel que se va a encargar de la reforma política, y esto lo va a hacer la próxima semana. Y ha dejado entrever algunos temas clarísimos, que es este asunto, por ejemplo, de la reglamentación del financiamiento de partidos políticos, la inmunidad parlamentaria, el voto preferencial, entre otros temas. Ya salió Cheput de su bancada a decir, hizo mal en meterse con el asunto de la inmunidad. Nos va a generar enfrentamiento. Bueno, no sé, es una opinión. Pero con el señor Jáuregui, hablo en su condición de experto en temas electorales. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días, Manuel. Es un placer estar en su programa. ¿Qué le pareció el anuncio? Bueno, en principio hay que celebrar que digamos, continúe todavía el impulso de la conducción política, el liderazgo en este proceso de reforma, que, digamos, aun cuando ha recibido un respaldo sustantivo de alrededor del 90%, 80, 90%, de acuerdo a lo expresado en las urnas por los ciudadanos en el último referéndum. Sin embargo, hay que señalar que es un proceso que recién empieza, o sea, recién está empezando porque en el marco de la reforma constitucional ya aprobada ahora, ¿no? de los tres aspectos ya aprobados ahora, tiene que desarrollarse el proceso legislativo. ¿No? Es decir, el proceso en el cual se aprueban las leyes que van a darle contenido y van a darle, digamos, operatividad a la reforma. Es lo que se llama las leyes de desarrollo constitucional, exactamente. Y el punto es que aquí hay que ser claros, esto ya es un proceso parlamentario, es un procedimiento parlamentario, está en la cancha del Parlamento, y el problema es que algunas bancadas, sobre todo las que han tenido capacidad de decir, porque yo no creo que debamos decir hay que cuestionar al Parlamento. El Parlamento es un espacio indispensable para la democracia liberal representativa. Pero algunas bancadas que tienen la capacidad de decidir han estado sistemáticamente, emitiendo normas que no han contribuido a generar condiciones de, digamos, una mayor confianza en lo que viene, la legislación que se viene emitiendo. Concretamente, por ejemplo, el tema de la ley denominada digamos, financiación ilegal, que en realidad era una forma encubierta de, digamos, establecer una figura atenuada de lavado de activos. En esta coyuntura en la que el país está frente a un proceso, digamos, en el que se está enfrentando fenómenos de corrupción, que vemos permanentemente autoridades elegidas que son vinculadas a mafias. Ahora mismo había una autoridad regional que estaba siendo intervenida en Junín, con investigaciones fiscales, judiciales, porque justamente hay una suerte de penetración del dinero opaco en la actividad política. Que nadie puede negar. Que nadie puede negar. O sea, esa es una cosa que no pueden negar. Por eso es que me llama la atención cuando se molesta. Solo para cerrar la idea, don Manuel, entonces en ese contexto, si se ha propuesto una reforma que ha sido tan, digamos, bien recibida por la ciudadanía y respaldada por los ciudadanos, que finalmente son los actores principales en un sistema democrático, es razonable que haya preocupación porque esta reforma no quede trunca o se deforme, por decirlo de una manera sencilla, a nivel del procedimiento legislativo. Entonces, por eso es que es importante formar una comisión de alto nivel, ¿no? Desde el Ejecutivo, eso es perfectamente posible. Además que el Poder Ejecutivo, el presidente, tiene capacidad de iniciativa legislativa, puede presentar un proyecto de ley, el cual puede ser además presentado con carácter de urgencia y debe ser priorizado en el debate de comisiones. Pero ha dicho usted un concepto que es claro también y es clave. Esa es cancha del legislativo. O sea, tiene iniciativa, pero okay, aquí está. La dinámica, la velocidad, la forma, es prerrogativa constitucional en el marco de la autonomía, es un poder de Estado. Hermanito, tú me puedes dar tu iniciativa, pero no me puedes decir cómo. Hermanito, tú me puedes dar tu iniciativa, pero no me puedes decir que apruebe como tú quieres. Hermanito, entiendo tu poder, eres ejecutivo, yo soy legislativo, el equilibrio de poderes es la marca definitiva de un Estado de Derecho, así que hasta aquí nomás. Y lo digo, ¿sabes por qué? Porque tiene 130 días esperando el asunto de la reforma judicial en el país a propósito, y lo ha dicho ayer el presidente de la República, a propósito de la famosa Comisión Wagner. La Comisión Wagner
corre y en 20 días trabajan una estructura, porque no puede trabajar todo, de lo que podría ser más o menos los lineamientos para una reforma. Ok, el presidente de la República presenta. Tiene 130 días en el Parlamento. 130 días. Y llama la atención la incoherencia de la clase política. Tú escuchas a Fuerza Popular. Hace unos días, ayer o antes de ayer, tú vino, vocero de Fuerza Popular. Hay una policía política, el APRA, persecución judicial. Todo. Es una cosa ridícula, pero ¿no? si se habla de que está mal la justicia, oye, hermanito, tienes encarpetada la reforma del Poder Judicial hace 130 días. ¿Qué carajo haces? Perdón la expresión. Claro. O sea, mucha incoherencia, ese Claro. es el problema. Entonces, sobre esa base, es conveniente que, digamos, aun cuando hay que respetar la competencia del Parlamento para activar el procedimiento parlamentario, ¿qué pasa? Porque una vez que ingresa el proyecto de ley, Oficialía Mayor lo que hace es deriva a la comisión correspondiente. Por ejemplo, en el caso de una reforma sobre justicia, tendría que ir a la Comisión de Justicia. En el caso del tema de financiamiento, tendría que ir a la Comisión de Constitución, ¿no? Allí se agenda, el presidente de cada comisión o la presidenta de cada comisión agenda este proyecto de ley y proceden al debate y luego a dictaminar. Pero ahí las comisiones es usual que también pidan opiniones técnicas. Entonces, por eso es que ahí alinea la idea de una comisión de alto nivel con, digamos, opiniones técnicas de personajes reconocidos. Correcto. Porque si bien es cierto que el Parlamento tiene una facultad de representación y hoy todos reconocemos que el principal problema del país es la escasa representatividad del Parlamento. Es muy escasa, muy débil, ¿no? Con picos históricos de digamos, desconfianza ciudadana en estos últimos años, ¿no? El nivel de un dígito. En ese nivel, yo creo que es importante entender que tampoco es un mandato, digamos, tipo absolutismo monárquico, que los parlamentarios pueden hacer lo que quieran. Ellos tienen que responder a las demandas de los ciudadanos. Ni un presidencialismo abusivo. Tampoco, Por supuesto, ese es el equilibrio. O sea, por eso los extremos andan mal. O sea, no puede pedir Vizcarra, este es mi proyecto, no toquen ni una letra ni una coma. Eso sería un abuso del Ejecutivo y, por supuesto, un menoscabo del Legislativo. Pero tampoco el Legislativo puede tener archivado a 130 días un proyecto que necesita un debate en una reforma que es una insistencia y una exigencia de este país. Esos dos extremos es lo que definitivamente hay que acabar y hay que ir a un punto en que, respetando la dinámica del debate y del enriquecimiento a la propuesta del Ejecutivo, respondamos a la celeridad que la gente nos está exigiendo. Totalmente de acuerdo. Pero no podemos llegar a eso. Ahora, el punto es que hay un contexto, ¿no? Porque si, digamos, es razonable que haya desconfianza respecto a lo que puede emitir el Parlamento. Porque si ya, por ejemplo, se envió un proyecto de bicameralidad, que lejos de ser mejorado, lo que hizo es disminuir las capacidades del presidente, y no nos olvidemos que estamos en un diseño constitucional del presidencialismo. Lo que hizo es ingresar una fórmula para dejar un presidente más atado. Eso no beneficia al país, porque el señor Vizcarra seguirá cuando acabe su mandato y nos quedamos con un diseño constitucional permanente, porque las reformas constitucionales tienen vocación de permanencia, que hace mucho más difícil la gobernabilidad democrática, porque pone en situación de límite que ya hemos visto en el pasado, cuando el presidente ha enfrentado bloqueos políticos del Parlamento, en dos oportunidades hemos terminado un golpe de Estado. Entonces, no se trata de eso. Entonces, por eso es que es razonable que exista entonces, como, digamos, la sociedad civil esté activa y esté vigilante respecto a qué cosa es lo que se va a aprobar, porque no vaya a ser que, por ejemplo, y en el caso, por decir, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, ya aprobada la reforma ahora mismo, y, digamos, se va a conformar una junta, una comisión también, para efectos de designar a esta junta, con evaluación pública y tal. Entonces, ahí hay, por ejemplo, parte de esa comisión especial es el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación, por ejemplo, actualmente está siendo objeto de atención pública porque hay alguna investigación fiscal que, digamos, le vincula con algunas organizaciones. Eso, digamos, no está definido, eso tiene que haber una investigación, pero vamos, no está en la mejor situación el fiscal de la Nación para integrar esta comisión ahora. Es verdad. Tendría en todo caso que abstenerse, ¿no? Digamos, él tiene derecho a que se le procese y haya un debido proceso y finalmente el pronunciamiento judicial sea respetado,
pero en esta situación de gran duda que le genera al país respecto a la posibilidad que él integre y de necesidad de consenso. esta organización con el señor el señor Inostroza, ¿no? Procesado y prófugo, ¿no? Claro, podría haber un mecanismo, ojalá Chávez diera, Entonces, digamos, una muestra de... Esa situación valida la importancia que, vamos, el presidente de la República fue elegido en una fórmula presidencial y goza de una legitimidad política y es parte del sistema de representación también. Ahora, si no la tenía, la acaba de ganar. ¿Eh? Claro, entonces el presidente lo que está haciendo es representar a los ciudadanos, dándole voz a todos los ciudadanos, que me sumo en esa expectativa. Esperamos que haya una reforma cabal real. Reforma cabal y real que este Parlamento, o la bancada mayoritaria de este Parlamento, tuvo oportunidad de hacer y no hizo. Correcto. Entonces, por eso es necesario, creo, yo vería con buenos ojos el liderazgo que hace el presidente en impulsar este proceso. Correcto, hasta donde sea liderazgo, ¿verdad? Hasta donde sea liderazgo. Hasta donde sea liderazgo, no hasta donde sea, por supuesto, ni intromisión ni abuso. Pero el presidente habla de una cosa gorda, reforma política, que es grande y de una necesidad extraordinaria, por supuesto, en el país. Pero ha dicho tres cosas, importantes las tres. Pero si quisiéramos añadir en su condición de experto en temas electorales, que por supuesto significa también el manejo político, ¿qué hay que añadir a la reforma? ¿Qué se necesita con urgencia? A mí se me ocurre, por ejemplo, quizá la necesidad de iniciar de cero. ¿Por qué no empezamos el debate a decir qué cosa es un partido? A mí me parece clarísimo qué cosa es un club deportivo. Yo sé qué cosa es la alianza, qué necesita para ser un club deportivo, cómo arranco de tercera, me voy a segunda, me voy a primera, luego voy a... O sea, me queda clarísimo. En política no tengo esa claridad. Claro. O sea, no deberíamos empezar por el concepto de qué es partido, cómo formo partido, cómo estructuro partido, qué es lo que le atraviesa a un partido, además de la ideología y de su estructura, para generar adhesiones y, por supuesto, a partir de ahí, institucionalidad. ¿Qué más hay que hacer en la reforma política adicional a esas tres cosas que ha propuesto el presidente como temas que son importantes, sin ninguna duda, pero creo que insuficientes? Sí, ahí yo diría que en principio hay que entender que el diseño constitucional del 93 fue dado en un escenario de golpe de Estado y sirvió para validar una tiranía que es la que se está en los 90 en el Perú. Sobre esa base tiene varios elementos del diseño constitucional, el diseño constitucional del 93 tiene varios elementos que no tienen una vocación clara por consolidar una democracia representativa real. Tiene una vocación para favorecer, digamos, populismos, ¿no? Por ejemplo, la figura del movimiento regional que le rompe la posibilidad a los partidos de tener una estructura orgánica nacional, porque hay incentivos mayores para hacer política el movimiento, ¿no? Y hay movimientos muy buenos que han tenido buen desempeño en las regiones. El mismo premier y el presidente provienen de experiencias políticas. Pero que tienen características de que nacen y mueren cuando empiezan gestión y terminan gestión, ¿no? Exacto, pero no tienen la capacidad de articular, digamos, la opinión ciudadana a nivel del país. Yo creo que ahí hay que hacer una reforma para privilegiar un sistema realmente de partidos. Eso es un tema. Otra cosa, el bicameralismo es superior a un sistema unicameral, cierto. Los sistemas unicamerales, además pensando que tenemos un presidencialismo, ¿no?, que tiene que contrapesar, ¿no? Los sistemas unicamerales están asociados a mecánicas muy simplificadas de procedimiento político que facilitan los liderazgos populistas y no un sistema orgánico. Entonces creo que el tema de bicameralismo es importante, ojalá se analice, ¿no?, de tal manera que no tenga los elementos de contrabando que tuvo este proyecto que lamentablemente enturbió, ¿no? Tengo la sensación que por eso también fue ampliamente rechazado. Sí. Y, por ejemplo, un tema central que no se ha debatido hasta ahora, que hubo un proyecto de ley en algún momento, es modificar la forma como se eligen los congresistas. Porque ve usted, don Manuel, la forma como representan actualmente la bancada mayoritaria al menos, es expresión de unos niveles bien bajos de responsabilidad política. Probablemente porque muchos de ellos saben que están en el Parlamento no porque tengan un gran capital político en votos, sino porque estuvieron en una lista adecuada en el momento adecuado, es decir, y por el voto arrastre ingresaron. Exacto. Hay que analizar si de repente nos convendría en esta coyuntura, con un nivel de responsabilidad político tan bajo en el Parlamento, en los parlamentarios, o en algunos parlamentarios, porque también hay parlamentarios muy buenos ahora. Sí, claro. Me parece muy interesante lo del señor Belaúnde, la señora Glave, el señor Costa, por ejemplo. Muy interesante la forma como han trabajado. Pero no son todos. Pero entonces, lo que permitiría mayores niveles de responsabilidad política en los parlamentos, en los parlamentarios, perdón, sería elegirlos de tal manera que tengan un contacto directo y fuerte con los representados. Lo que genera eso son los sistemas uninominales, como el inglés, por ejemplo. Exacto. Eso es un tema que no se ha abordado y es importante. Pero ¿cómo lo haríamos? Porque en la práctica, esa es una cosa que es clave, porque en la práctica ocurre esto.
Los partidos políticos tienen alcance nacional, no tienen representación nacional. Primera cosa que a mí me queda clarísimo, no representan al país. O al menos postulan en elecciones nacionales, ¿no? Sí, tienen alcance, geográficamente hablando, nacional, así dice la ley, que además la hicieron ellos, por supuesto, para favorecerse. En los procesos electorales, estos que no representan al país van a las regiones y buscan liderazgos que sí se cuajan en regiones, para ponerlos en lista. Arman la lista. Eso sería en el mejor de los casos, Sí, que busquen liderazgo y no simplemente personajes. Sí, pero igual, personajes que perfilan liderazgo o que perfilan imágenes. O personajes con financiamiento. Correcto. Sería... Ok, añadamos esos dos factores. Pero a lo que voy es a esto. Luego estos terminan en esa lista, se les elige además con este pésimo asunto de la cuestión de el voto preferencial. Del voto preferencial, de la cuota. ¿Cómo se llama esto de la cuota? Cuando termina finalmente sin que la cifra repartidora. La cifra repartidora, claro. Que termina un partido con 36%, representa 70%. El método, sí. Absurdo. Pero luego llegan estos señores que por lo menos la gente tiene una leve esperanza. Es decir, cuando llegue Juanito de Piura, cuando llega Luchito de Loreto, yo tengo una leve esperanza que cuando ya está aquí en el Parlamento, hable pues de mi frontera. Hable pues de mis asuntos de agua y desagüe. Hable de mi tema de incomunicación. O sea, represente. Me represente. Exacto. Resulta que esta gente viene luego. Pero no sabes quién es, pues. Pero luego viene y Fuerza Popular y el APRA y APP, porque no solo es Fuerza Popular, y Acción Popular, y todos los demás, les digieren y empiezan a tener una bandera y una agenda de bancada. Lo cual no está mal, ¿no? Lo cual no está mal del todo, pero sí... No, definitivamente no está mal. Está mal en la medida que se divorcian del representado. Pero a mí lo que me pasa es que le estoy robándole a la gente este representante... Claro. Que además vende el pan de que va a representar a Piura, pero perfecta. Luego le traigo y le hago un soldadito de mi guerra. Claro. Y me olvido de mi Piura, me olvido de mi Tumbes, me olvido de mi Arequipa, me olvido de mi Puno, me olvido de mi Loreto, me olvido de mi Ucayali. Entonces, la gente siente por eso que ese Congreso está de más. ¿Cómo hacemos para que en el concepto de representación las agendas regionales entren al Parlamento? Bueno, en principio ahí tendríamos que tener dos tipos de representación. Una representación territorial que tenga anclaje en las agendas regionales y represente las agendas regionales, que podría ser una Cámara de Senadores, ¿no? Y tendríamos luego una representación ya política, ideológica, que puede ir más directamente a la representación representante en el espacio político del Parlamento, directamente, que podría ser una Cámara Baja. Correcto. Normalmente los países que han logrado mayores niveles de institucionalidad son los que tienen en esa Cámara Baja sistemas uninominales, es decir, los congresistas postulan individualmente, y eso hace que estén ellos solos frente a sus electores y no tengan, digamos, la idea de legislar pues por otra cosa, claro. ¿no? Y ahí que afecte el interés del ciudadano. Claro, y ahí podría jugar un papel importante el ciudadano. Yo elijo del partido Acción Popular, entonces, o de Fuerza Popular, o del APRA o de APP, y ese cuando viene a Lima no habla nunca de mi región, castigo al partido. La próxima no vuelvo a elegir a nadie de ese partido, porque ya me defraudó. Claro, el problema es que ahí, digamos, en un país en el que tenemos una debilidad histórica de partidos, pero no tiene una tradición partidista, no tiene una tradición democrática realmente. Pero que es lo que hay que construir, ¿no? Hay que construirlo. Es la primera tarea, hay que construirlo. Pero o sea, ¿cómo hacemos es difícil castigar al partido porque, ¿qué son los partidos? Bueno, son muy débiles, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si Fuerza Popular ahora, al 2021, después de haber sacado el 2016 73 parlamentarios, saca 10? Claro, lo que pasa es un castigo. Es un castigo. Es un bofeteo, es un abofeteamiento. Pero, bueno, el fujimorismo ha migrado de nombre y de organización política permanentemente. O sea, eso es un fenómeno que existe. Así, digamos, su bancada tiene varios participantes que llegaron con Fuerza Popular que provenían de varias organizaciones políticas, así muy diversas, derecha, izquierda. Entonces, bueno, la idea del partido, ¿no? Salaverry del APRA. Claro, que ha tenido un reflejo muy interesante y creo que hay que destacar lo bien que ha hecho últimamente, ¿no? Está sintonizando mucho con el presidente, ¿eh? Yo creo que en varias cosas hay coincidencia. Yo creo que ahí puede valer su formación partidaria, es que él está tratando de sintonizar con los electores también. Porque definitivamente, o sea, un país que en el 90% respalda la propuesta del presidente,
que no es que lo esté respaldando él directamente, sino que está respaldando la iniciativa. Perfecto. Queda claro que no quiere que, que las bancadas que están en el Parlamento sigan bloqueando el Ejecutivo y sigan en esta dinámica que al final lo que la gente siente, al país no le hace bien, ¿no? Correcto. Bueno, muy bien. Entonces, en resumen, otra vez, como antes hablamos con Arnillas, otra vez, no está mal la bandera de Vizcarra. Reforma política. ¿Se necesita? Sí. Alguien tiene que hacerlo. Urgente, sí. A partir de aquí aterrizamos. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué conceptos cogen? Y finalmente, si es que eso responde definitivamente a la exigencia de la gente. Y ahí hay que ir tomándole el pulso a la Y don cosa. Manuel, si usted me permite, hay una cosa interesante. El presidente también, al convocar a una comisión de expertos, creo que también está invocando que la sociedad civil se sume a hacer observación ciudadana. Correcto. Que eso es legítimo en democracia. Ahora, no puede pasar, no hay forma de que en una sociedad como la nuestra, un Estado como en el nuestro, una república que es representativa y que la representación viene a nombre de los partidos políticos, no legislemos y no hagamos reformas sobre los partidos, institucionalizándolos, empoderándolos y exigiéndoles lo mínimo que corresponde a nuestra representación. Si no, no hemos hecho nada. Muy amable. No, un verdadero Usted es muy placer. gentil. Hemos Muy conversado con el abogado Jorge Jáuregui, experto en temas electorales. Nos vamos a ir a la